de acoso escolar, que puede ser física, que puede ser psicológica, que puede ser social, inclusive a través del ciberbullying, de las redes sociales. Tiene que ser repetitiva en el tiempo. Y otra característica importante es que la víctima tiene características de su personalidad que está en crecimiento en las que no se puede defender, se siente vulnerable ante ese agresor. Es decir, hay una diferencia de poder. Quien agrede sabe que tiene control sobre la víctima. Por eso es tan importante hacer la diferenciación, porque no solamente en términos preventivos, sino ya de intervención, por supuesto que hay que atender a la víctima, porque no ha sabido cómo defenderse, no tiene las herramientas socioemocionales para ello, pero también hay que atender al agresor, porque recordamos que acoso escolar es entre estudiantes y los estudiantes son menores de edad. Por ende, esa intervención que se tiene que hacer al agresor o a la agresora nos lleva también, y usted habló de los gabinetes psicopedagógicos, a hacer esa investigación, a hacer esa entrevista al padre de familia, a entender un poquito las razones por las cuales esa persona está siendo agresiva con otros estudiantes. Y un tercer elemento muy, muy importante con el acoso escolar es que también hay que hacer una intervención oportuna en los observadores. Los estudiantes que alrededor refuerzan la conducta de forma negativa y hacen que se reiteren estos hechos de violencia en los centros escolares. ¿Qué tan común es que ustedes reciban este tipo de denuncias por parte de los estudiantes? Bien, nosotros recibimos, y la estadística de los gabinetes psicopedagógicos es bastante limitada. Nosotros actualmente, pues, por supuesto, con este gobierno y la señora ministra que ha estado muy pendiente de que podamos ampliar la cobertura con nombramiento de más psicólogos y trabajadores sociales a nivel nacional, contamos con 175 equipos psicosociales de gabinetes psicopedagógicos, pero son 3.102 escuelas a nivel nacional. Sí. Entonces, nosotros atendemos esas 175 escuelas y digamos así que de cobertura atendemos unas 175 más si no llegamos al 20% de los centros educativos a nivel nacional. Y los temas que nos llegan en la referencia de casos incluyen el acoso escolar como una de las razones, pero también nos llegan temas conductuales, nos llegan temas emocionales, nos llegan temas de rendimiento académico, temas familiares, nos ha llegado temas inclusive de abuso sexual infantil, temas pues de embarazo adolescente, o sea, muchas situaciones que al final cuando uno empieza a intervenir se da cuenta que sus orígenes son en el hogar. Totalmente. O en la cultura, en la comunidad en la que ellos están creciendo. Exactamente, porque ahora que dijo el tema emocional, creo que los chicos creo que después de la pandemia hubo más afectación en los jóvenes con estos temas emocionales, con estos temas de depresión y yo lo he visto porque, ejemplo, en el proyecto de Erika Ender, Talempro, que hay una sección audiovisual, cuando nosotros comenzamos a realizar los audiovisuales, y lo voy a poner como lo vi, que yo me quedé impresionado, de 100 audiovisuales, por lo menos que nosotros realizamos, 80 y tantos son sobre temas de depresión, de maltrato dentro del hogar, que si mi papá es tomador y maltrata a mi mamá, o sea, y tú dices, ellos están reflejando lo que viven. Claro. Así es. ¿No? Entonces hay un tema bien delicado. Súper delicado, porque mire, en la pandemia, los adultos también nos vimos afectados y de hecho los adultos ya teníamos, digámoslo así, entre comillas, una madurez, una experiencia vivida y esas habilidades para resolver los conflictos y las dificultades. Y aún así, muchísimos tuvimos dificultades emocionales. Imagínese el niño y el adolescente que está en crecimiento y que su formación todavía no está completa. Yo conversaba en otro lado algo muy importante y es que a nosotros los adultos se nos olvida que cuando vemos a nuestros hijos grandes, adolescentes, yo tengo una nena de 15 años que la veo enorme, ella es más grande que yo en edad, en tamaño y todo lo demás, y habla muy bien y todo lo demás, pero al final su cerebro todavía está en crecimiento. O sea, a nivel de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones y con la impulsividad, adivine a qué edad se termina de desarrollar esa área del cerebro. A ver, hagamos aquí ¿A qué edad? ¿A qué edad?
Yo creo que todavía lo estoy desarrollando. Yo creo que yo también. A los 25, dicen los últimos estudios. Imagínense. Y a los 25 ya muchos adultos ya están en la universidad, ya están graduados, ya tienen familia. Entonces, es un tema que no solamente es de la crianza, sino que también tiene que ver con aspectos neurológicos y biológicos del organismo. Entonces, pensar que esta niñez y esta adolescencia que pasó una pandemia, que hay hitos del desarrollo en el adolescente que necesita conectar con sus compañeros, que necesita socializar, que necesita hacer deporte, cultura, estar en la calle, no tuvieron la oportunidad. Y ahora que, pues, lamentablemente tuvimos un paro, los estudiantes pues perdieron esa oportunidad de tener ese desarrollo integral en la escuela, que muchas veces la escuela viene a ser el lugar seguro que no tienen en el hogar o en la comunidad donde residen. También vimos afectaciones emocionales y las vamos a continuar viendo porque esto depende de cada persona. Esto no es que va a haber una estadística o una característica general de toda la población. Cada estudiante vivió una realidad distinta. Y, por supuesto, tenemos los equipos psicosociales y estas estrategias para darles ese acompañamiento socioemocional que están necesitando en este momento. Y hacia allá iba. ¿Cuál es ese acompañamiento? Usted mencionó una gran cantidad de casos que reciben pues a nivel nacional. ¿Cuál es ese acompañamiento de este gabinete psicopedagógico en las escuelas, sobre todo cuando identifican estos casos de estos menores que muchas veces están en riesgo? Sí, en términos generales nosotros tenemos dos troncos importantes, digamos dos ramas importantes de trabajo. Todo lo que es la prevención primaria, que son los talleres grupales de habilidades socioemocionales, de recreos interactivos que estamos realizando en las escuelas donde tenemos presencia de gabinete, también el fortalecimiento a los adultos, que son los que al final necesitan pues también entender y ser empáticos con la situación que presentan sus alumnos. Y a nivel de atención individual, que es la que usted se refiere, cuando nos refieren estos casos para intervención, pues nos toca hacer evaluaciones psicológicas, evaluaciones de trabajo social e inclusive en muchos casos hay que activar protocolos de denuncia cuando ya uno tiene sospecha de una situación que pues vulnera sus derechos y que requiere pues hacer una intervención o una coordinación interinstitucional con otras instancias de salud, por ejemplo, o de policía de niñez, por ejemplo, o de CENIAF. Tienes que integral. Así es. Por ejemplo, pues esta semana se ha ventilado en los medios de comunicación un caso bastante delicado ocurrido en el área de Panamá Oeste, específicamente en la escuela de San Antonio, donde un estudiante pues lamentablemente resulta con algunas afectaciones producto de una diferencia con otro. En este caso particular, ¿se trata de un caso de bullying o se trataría de un caso de violencia general? Bien, nuestro equipo de gabinete psicopedagógico y un equipo interdisciplinario, inclusive de otras direcciones nacionales, estuvieron la semana pasada en el colegio y una de las estrategias, y nos estamos adelantando, pues porque nosotros tenemos un proyecto de apertura de nuevos gabinetes psicopedagógicos, el Colegio San Antonio no tenía gabinete psicopedagógico, adelantamos la instalación del equipo psicosocial en el colegio. Ya a partir del lunes pasado, y hoy estamos a jueves, así que ya tiene 4 días de estar instalado, la primera psicóloga ya permanente en el colegio que va no solamente a hacer una intervención con la víctima y el agresor, la víctima pues cuando ya se recupere del tema de salud, que es prioridad, obviamente hay que hacer una intervención en el colegio. Estamos también trabajando talleres, como les mencioné, con el grupo, con el nivel de grado de ese colegio, para justamente fortalecerlos en esas habilidades. Hay muchos temas temas de violencia, de agresión, de manejo de conflictos, de manejo de nuestras emociones, que los adultos no estamos colaborando, porque estamos siendo un modelo negativo de forma de resolver los conflictos a nivel de sociedad. Entonces nos toca a nosotros reforzar o darle esas habilidades a los estudiantes para que encuentren formas, primero, de manejar sus emociones, porque las emociones de un adolescente, ustedes saben que está a flor de piel y que muchas veces no saben cómo resolver los problemas. Darles herramientas de relajación, de comunicación efectiva, de empatía con otros, porque las diferencias individuales siempre van a existir, sobre todo entre estudiantes. Y en todos los ámbitos de la vida también. Así es. Entonces, parte de ese fortalecimiento lo vamos a hacer a través del gabinete psicopedagógico. Nos toca todavía pues el nombramiento de un personal para que también acompañe a esta psicóloga, pero el interés es ese.
trabajar a nivel de prevención, en este caso sería prevención secundaria, porque ya se ha dado un hecho, y pues también estamos actualizando un protocolo. Nosotros tenemos un protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de niños, niñas, adolescentes en circunstancias especialmente difíciles. Vamos a cambiar el nombre, se va a llamar Darse Me Educa, está muy largo. Pero incluye, por ejemplo, señales de alerta y de identificación ante sospecha, por ejemplo, de abuso sexual infantil, de maltrato, de violencia entre pares, de acoso escolar, de temas de drogas, de pandillerismo, de deserción y muchas otras. Y lo estamos actualizando porque eso fue elaborado en el 2019. Tiene un resuelto ministerial de uso obligatorio, pero se creó la ley 289 que tiene que ver con la protección integral de la niñez y adolescencia, la 285 que tiene que ver con la convivencia pacífica, y nos toca incorporar estos temas nuevos, sobre todo en la hoja de ruta, o nos toca activar la denuncia a otras instituciones. Han cambiado algunas instituciones hacia aquí, nos toca referenciar. Así que estamos haciendo este trabajo arduo porque después nos toca capacitar a todo ese docente para que sepa qué hacer cuando se encuentra en y que esta lo situación. importante de tener una psicóloga en cada colegio. Eso es importante porque se enfrentan a diferentes situaciones, y creo que algo que rescato y que me parece sumamente importante es la atención no solo a la víctima del bullying o del acoso, sino al acosador o al agresor. Al agresor. Es sumamente importante. Y a los observadores. Eso me llamó la atención porque es fundamental, porque muchas veces estamos acostumbrándonos a participar de una manera, aunque no directa, pero si tú estás aplaudiendo al agresor, si estás incitando, entonces tú también tienes un problema. Miren, yo quiero hacer un llamado de atención o de reflexión a la población en general. Nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales que cuando se da un hecho de agresión, no importa si es acoso escolar o si es un tema de violencia, los espectadores no actúan. Es decir, se quedan grabando. Dejan que pase. No, peor. Sí, buscan el celular, sí actúan, buscan el celular y graban, pero no se dan cuenta que allí está en riesgo la vida de un ser humano. Entonces, no es que vamos a entrar a pelear y meternos, pero sí por lo menos a separar y automáticamente activar algún protocolo, a buscar a un adulto responsable, a policía de niñez, a alguien que pueda intervenir directamente, pero no quedarnos como meros espectadores y mucho menos grabando una situación. Imagínense que yo esté grabando una situación porque pues lo quiero subir a las redes sociales y se da un fallecimiento. O sea, es un tema muy serio delicado, en el que nos toca pues poner nuestra barba en remojo y hacer un cambio. Para finalizar, todos contra el bullying, entonces en los centros educativos también. Por supuesto, un clima de cero violencia es lo que debemos tener en los centros educativos, y eso empieza, adivinen, con nosotros los adultos. Totalmente de acuerdo. Así es. Oye, excelente, pues muchas gracias. Es muy clara su explicación acerca de estos temas. Se nota que lo disfruta, que lo goza, que lo entiende y que está interesada entonces en hacer cambios importantes y hacia allá vamos. Eso es lo que se necesita en nuestras instituciones, y más cuando tienen que ver sobre todo con estudiantes, con menores de edad, con nuestros jóvenes, y sobre todo pues con aquellos que están los jóvenes que tienen problemas de base, problemas de base, pero están los jóvenes que se crean problemas también en su mente, que están en una situación, pero la misma edad los lleva a eso. Todos hemos sido jóvenes y pasamos por ese proceso, así que creo que es oportuno y qué bueno que por lo menos en el caso de San Antonio, allá en el área de La Chorrera, ya se adelantó este establecimiento del gabinete para pues la evaluación no solamente de este caso, sino cualquier otro caso que se pueda presentar, porque sabemos que la ubicación específica de esta escuela está también en un área sensitiva de riesgo en el área de La Chorrera, y como en este lugar pueden pasar también en otros sectores a lo largo y ancho de la geografía nacional. Así que muchas gracias entonces a la licenciada Veruska Ordaz. Ella es directora nacional de servicios psicoeducativos del Ministerio de Educación. Nos vamos a la pausa.